conocerles y pasar un tiempo lindo con ustedes. A su disposición, por supuesto, Andrés. Cuando empezamos a hacer esta serie de estudios, como te había comentado, los sacamos los videos de Right Now. Fuimos estudiando desde el Right Now y, y cuando una vez charlé con ellos, conversé con ellos, les digo, pero no vamos a tener problemas de copyright, no vamos a tener problemas de que alguien nos rete. No, dice, si es justamente para estudio. Cuando veo que el doctor Salazar comenta, Raquel me lo hizo ver, que comentó ahí, digo, no, ya veo que nos mete un juicio. Pero, pero no, 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 después no, para nada. conociéndolo, cuando se hace de corazón para el Señor, está claro, ¿no? La humildad, la sencillez y la claridad de todo esto. ¿Qué le parece si arrancamos, oramos y después le damos la palabra, eh? Oh, fue encantado. Así después podemos también charlar un ratito más, charlar, conversar. Perdón porque tenemos nuestro propio idioma nosotros acá. Me encanta, claro que sí. Bueno, oremos entonces. Mm. Te damos gracias, nuestro amado Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos, así sea a través de estos medios digitales, podernos reunir, un grupo de tus hijos, Señor. Estamos dispuestos a abrir tu palabra, a hablar sobre ti, a conocerte cada vez más. Queremos que tú seas el centro de esta reunión, pero también te queremos agradecer porque el doctor Jorge Salazar está también entre nosotros. Utilízalo como lo has hecho hasta ahora, bendícelo a él, a su familia, a todos sus ministerios también, para que puedan seguir transmitiendo las buenas nuevas de salvación eh, a todo el mundo, cumpliendo tu mandamiento, Señor. Gracias por cada uno de los que se conectaron. Te pedimos por aquellos que aún no lograron hacerlo, que tú les acompañes y les ayudes a ellos también. Señor, en tus manos nos ponemos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Pues yo solo les quiero decir que me encanta conocerles. Cuando supe que estaban viendo el video de Right Now Media, me dio tanto gusto el ver que hay un grupo de hermanos, hermanas que están buscando al Señor, que se reúnen a pesar de la pandemia para seguir creciendo juntos en el amor del Señor, en el conocimiento de su palabra. Y me dio tanto gusto cuando Andrés me contactó y me invitó. Y bueno, pues por fin se me hizo conocerles, aunque sea por video, por Zoom, y escucharles un poco. Quiero que sepan que una de las cosas que en mi vida han tenido pues cierto impacto fue que yendo a la iglesia de pequeñito, yo tenía muchas preguntas, incluso de joven tenía muchas preguntas y en la iglesia nunca me podían responder nada. Siempre me decían, usted cállese y no pregunte porque eso es rebeldía y está usted en rebeldía si está preguntándole al pastor o si está cuestionando y lo vamos a correr de aquí. Y me frustraba muchísimo. Entonces, cuando ya fui creciendo un poco más, dije, yo tengo que estudiar la palabra, yo tengo que aclarar todas estas dudas y me encantan las preguntas, precisamente porque yo no las podía hacer quizás y trato, lo más que puedo, trato de aclararlas, a veces dejo a la gente más confundida, pero bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? Entonces quiero pedirles de favor que me tengan también paciencia con mi idioma, porque a veces hablo en mexicano. Eh, y me gusta mucho el que podamos tener esta conversación y que ustedes tengan este tiempo reuniéndose y conversando. Y, bueno, no sé si la idea es platicar un poco acerca de la Navidad, de las dudas que hay de la Navidad, del arbolito, de las fiestas, de todo este tipo de cosas. O no sé, estoy en sus manos, Andrés. Sí, habíamos planteado, podemos hacer esa pregunta inicial, ya que estamos acercándonos a la Navidad, de, podemos hacer, vamos a tratar de simular las preguntas que va respondiendo, ¿no? en el canal. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Podríamos... Pa- papá- ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Podríamos empezar por ahí y después podemos dejar que los hermanos vayan preguntando, ¿eh? Eh, Sí, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad?
Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Se debe o no se debe? ¿Por qué no? Es la oportunidad de poder hablar del nacimiento del Señor. Ok, claro que sí. ¿Quién más? Siempre Eh, decimos que así como no existe una pregunta mala, tampoco existe una respuesta mala, porque a lo sumo podemos estar confundidos, pero no está mal ni plantear la pregunta ni nuestra opinión, ¿no? Así que anímense. yo creo que de todas las fiestas que se celebran, la mayoría paganas, es como decía Elisa, la que tenemos la mayor oportunidad de dar testimonio y también de nosotros direccionar el sentido de la Navidad para nuestros hijos o nuestra familia. Mm, ujú. Muy buen punto, claro que sí. Sergio quería decir algo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, Sergio. Le pregunto, hermano Salazar, ¿no siente o no ve o no percibe? Más o menos lo percibo así, no sé otros, que con el transcurso de los años, la Navidad o la idea o el concepto de la Navidad en el mundo se ha deformado por completo y ya el mundo no tiene ni la menor idea de lo que es la Navidad, sino que es una fiesta que para cada país o mente tiene un concepto especial y celebra y sale a tirar fuego artificial y algunos espectaculares, como vemos todos los años, los rascacielos y siempre pasan todos los lugares del mundo y uno mira eso y uno dice al final me parece que son todos cristianos acá. Me parece que no es que sean todos cristianos, que cada país o nación tiene un concepto de la Navidad raro, extraño, no sé cuál será, pero difiere y creo que mucho al concepto de lo que nosotros pensamos. Mm, Nosotros conmemoramos la venida del Señor Jesús al mundo, ¿no es cierto? Que es el acontecimiento tal vez más importante de la historia de la humanidad. Por eso me gustaría saber qué idea tiene sobre eso. no, es muy cierto, Sergio, lo que comentas, me da mucho gusto conocerte. Y no solo eso, no solo lo que platicas de cómo se ha ido perdiendo el sentido de la Navidad o se ha ido secularizando, por decirlo de alguna manera, sino que incluso ahora hay una lucha en contra de la Navidad, una lucha muy frontal. Hay quienes dirían una guerra contra la Navidad en algunos países, en algunos lugares, donde, por ejemplo, en Norteamérica, por, por, por tener honor a la tolerancia o por respeto a quienes no son creyentes, usan esa bandera para erradicar la celebración de la Navidad de las escuelas, de los lugares públicos, de gobierno, incluso de los centros comerciales. Ahora ya no se dice Feliz Navidad, ya como antes decían en inglés Merry Christmas, ahora es Happy Holidays, ahora son felices fiestas, ya no se dice Navidad. Entonces empiezan a erradicar el asunto de la Navidad, ahora son felices fiestas, ahora es la temporada decembrina, las fiestas de invierno, y es dar regalos y es todo un sentido muy diferente, un sentido más humanista, un sentido más secularizado. De hecho, pareciera que ahora el templo de la Navidad son los centros comerciales y la adoración es ir a dejar la cartera en todos estos lugares, ¿no? Entonces, sí ha cambiado bastante, incluso en muchos de los hogares de personas cristianas, la Navidad se sigue celebrando con una inclinación secular. En muy pocos hogares cristianos las personas se toman un tiempo para orar, para agradecerle al Señor el que haya venido, el que se haya hecho hombre por nosotros. Simplemente es pasar tiempo con la familia, reír, jugar, comer y compartir regalos. Y sí, tienes razón, se ha perdido mucho el significado de la Navidad, ¿no? Y al mismo tiempo hay personas que dirían, no, es que la Navidad no debemos celebrarla porque tiene trasfondos paganos. Yo no sé si alguien ha escuchado alguna vez eso, que dicen, no, es que la Navidad
es un refrito o es una simulación o una reproducción de festividades paganas. ¿Han oído eso por allá en su ciudad? Sí. Sí, Jorge, yo le quería preguntar algo. sí. Mi nombre es Marcelo. Hola, Marcelo. Bueno, yo vengo de un trasfondo de droga. Yo me acuerdo que yo vengo de un trasfondo de drogas y yo me recuerdo que llegaba la Navidad y el Año Nuevo y era el momento donde con las personas que estaba o con mis amigos era el momento donde más nos drogábamos y más nos emborrachábamos. Y pensando, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no cree que en la Navidad es donde hay más actividad demoníaca? Sí, creo que hay un gran fondo de verdad en eso. Incluso quienes adoran a Satanás y quienes practican el ocultismo hacen fiestas muy especiales precisamente en los tiempos en los que los cristianos celebramos al Señor. Y siempre Satanás y sus demonios y sus servidores van a tratar de contrarrestar y van a tratar de torcer y de distorsionar todo lo que Dios hace. Desde el principio lo hemos visto, ¿no? Y efectivamente, sí hay hay un incremento, por ejemplo, en el consumo del alcohol en todos nuestros países. Vemos que hay un incremento en los accidentes automovilísticos, vemos que hay incrementos en el crimen y una serie de cosas como resultado también de todas estas festividades, ¿no? Y eso mismo hace que mucha gente se pregunte, bueno, o suicidios, por ejemplo, comenta alguien, es cierto, el estar desasociados de la familia, el de pronto, o estar enemistados con la familia, Sí, hay más contiendas también. la contienda, la expectativa de tener una familia, y si uno está enemistado y decir, bueno, pues es que es un momento de estar juntos, de estar en familia y yo estoy solo y nadie me quiere y nadie me soporta. Y entonces todo esto juega un papel muy importante en estos tiempos, es verdad. Es verdad. Pero me gustaría que viéramos algunas de las razones por las que sí vale la pena celebrar la Navidad. ¿Qué les parece? Sí, Me imagino que tienen su Biblia a mano. sí. ¿Qué les parece si leemos algunos pasajes de por qué celebramos la Navidad? Y le pediría a Elisa si puede buscar 2 Corintios 1:20, a Marcelo, Filipenses 2, del 6 al 8. Perdón, no escuché. Filipenses 2, del 6 al 8. Sí. A Sergio, 2 Corintios 9:15. A Elisa, Juan 1:4. A Darío, Isaías 9:2. Ana, Juan 4:14. Eber, Colosenses 1:20. Y a Abril, 2 Corintios 5:21. Y Andrés, Zacarías 2:10. Entonces, ya que tengan sus citas, se las voy a tratar de poner por aquí también, por si las olvidamos. ¿Dónde está el chat? Oh, ya están. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Elisa con 2 Corintios 1:20? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Por qué leímos este versículo? Porque la venida del Mesías es una promesa que comenzó justo inmediatamente después de la caída. ¿Se acuerdan? Cuando la mujer y el hombre pecan y Dios les dice qué es lo que va a pasar. Dios les dice que
traerá enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. ¿Recuerdan ese pasaje en Génesis capítulo 3? Sí. Y entonces promete el Señor que va a traer un redentor. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos la promesa del redentor, vemos la promesa del Mesías, el ungido, aquel que vendría precisamente a redimirnos, a rescatarnos de nuestro pecado. Entonces, un motivo de celebración de la Navidad es precisamente lo que nos leyó Elisa, que la promesa de Dios se cumplió, que la promesa de Dios nos muestra su fidelidad y nos muestra la verdad de que Dios mismo se hace hombre y viene a habitar entre nosotros y viene a pagar el precio por nuestro pecado. ¿Será motivo de celebración? Sí. Yo creo que sí. Filipenses 2, 6, 8, que nos va a leer Marcelo, nos habla un poco más acerca precisamente de estas cosas. Creo que estás en silencio, Marcelo. Tienes el micrófono apagado. Ya. Ahí está. Listo. No, lo que pasa es que tengo un perro, el vecino, que no me deja escuchar. Ahí está. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven eso? Esa es la belleza de la Navidad, lo que celebramos, lo que festejamos, por lo que estamos tan agradecidos con Dios. No por el nacimiento de un bebé, que bueno, siempre es motivo de gozo el que nazca un bebé, pero en este caso, el hecho de que el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que hay, se haya humillado a sí mismo, se haya rebajado a hacerse hombre, a hacerse como una de sus criaturas. Pero no nada más hacerse hombre y llegar y morar en un palacio con todos los lujos y todas las comodidades, no, hacerse esclavo, hacerse siervo, venir y a mí eso me hace maravillarme el pensar en el Dios Todopoderoso dependiendo de su madre que le cambie el pañal, dependiendo de su madre que lo alimente, dependiendo de un matrimonio que lo esté criando, que lo esté llevando, hacerse hombre, humillarse, venir a servir, pero más aún, venir a cargar el precio por nuestro pecado y saber que iba a venir a morir en esa cruz y a ser atormentado de esa manera, únicamente para que tú y yo podamos estar reconciliados con Dios, para que podamos ser justificados delante de Él. Eso es algo tremendo y creo que es motivo de gran celebración y de gran alegría, ¿no crees? Segunda de Corintios 9:15. Segunda de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Motivo de celebración, cuando el Señor nos da algo, cuando el Señor nos dio este regalo tan impresionante. ¿Cómo no agradecerle, no? Juan 1:4. Acá. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese capítulo de Juan capítulo 1, cuando nos habla de que Jesús viene, hay un pasaje que a mí me parte el corazón cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, dices, qué cosa tan tremenda leer esto, que el Señor viene a rescatarnos y a pesar de eso hay quienes no le recibieron. Pero luego me encanta porque dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es algo de lo maravilloso que vino a hacer Jesús por nosotros. No nada más vino a rescatarnos, no nada más vino
a quitarnos nuestro pecado, no nada más vino a justificarnos, sino que encima de todo nos adopta como parte de la familia de Dios y nos hace hijos de Dios, nos hace herederos de las promesas y las bendiciones de Dios. ¡Wow! Creo que es motivo de celebración. Isaías 9:2. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Amén. Más claro ni el agua. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Colosenses 1:20. Está Prende en el silencio, Ever. micrófono. Ever. Ahora, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese pasaje es hermoso. Y no solo esa verdad que acaba de leer Ever, sino lo que nos dice Pablo en Romanos, que podemos tener paz con Dios. Esto es algo profundísimo, porque no es lo mismo tener la paz de Dios que tener paz con Dios. Son dos cosas distintas. Y sí, el Señor nos da la paz de Dios, pero también nos da el poder estar en paz con Dios. Porque una de las cosas que la mayoría de la gente no se da cuenta, y tristemente se habla y se maneja muy comúnmente en el mundo como que todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, y todos vamos a caber en el cielo, y no sé qué tanta cosa. No. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque Él nos creó, pero lo que la Biblia nos dice es que somos enemigos de Dios. ¡Wow! Eso es lo tremendo. Porque por nuestro pecado, por nuestra rebelión, nos enemistamos con Dios y somos enemigos de Dios. Échate ese trompo a la uña, decimos en México. Es decir, ¿quieres tener ese tipo de enemigo? ¿Quieres tener ese tamaño de enemigo? Claro que yo no quiero. Pero entonces necesitamos tener paz con Dios. Tenemos que estar reconciliados con Dios. Y eso es precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que Jesús viene a hacer por nosotros, reconciliarnos con Él. Y lo que leyó Ever ahora, por medio de Él, por medio de Cristo, estamos reconciliados con Dios. Y fíjense qué tremendo lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé cómo podemos explicar, cómo podemos expresar con mayor claridad lo tremendo de la encarnación, lo tremendo de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Es imposible quizás explicarlo con palabras en su magnitud real, o a lo mejor imposible que lo podamos entender siquiera. El contemplar que tenemos a un Dios santo, el hablar acerca de un Dios santo, 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 un Dios inmensamente, eternamente puro, un Dios completamente divorciado del pecado, que no tiene nada que ver con el pecado, que aborrece el pecado, que va en contra de cada fibra de su ser y que esté dispuesto a venir y a hacerse maldición por nosotros, hacerse pecado por nosotros. Dices, wow. Vaya,
es, yo creo, imposible de dimensionar en todo su tamaño, pero eso te habla de un amor que va más allá de un simplemente te quiero, te amo, qué lindo que estamos juntos. No, no. Es un amor que se expresa en el sacrificio, es un amor que se expresa en la acción de verdaderamente humillarse, venir a servir, venir a morir por nosotros. Vaya, no sé, me quedo sin palabras cuando pienso en eso, pero considera cuántas veces nosotros podemos pensar que amamos a alguien, podemos pensar que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, podemos pensar que amamos a nuestros hijos, pero difícilmente amaríamos a alguien de la manera que Dios nos ha amado. En una ocasión estaba con un grupo de pastores, y era una reunión de puros hombres, y les preguntaba, les digo, bueno, ¿tú amas a tu esposa? Y me dice, sí, claro que la amo, con todo mi ser. Le digo, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por ella? Sí, por supuesto. Estábamos en Cuba precisamente, y les digo, bueno, si entrara ahora mismo un grupo de comandos armados con ametralladoras y le pusieran un arma en la cabeza a tu mujer, tú dirías, mátame a mí, pero no la mates a ella. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por ella? Y decían los hermanos, sí, sí, por supuesto, yo daría mi vida por ella, yo estaría dispuesto a morir por ella. Y le digo, bueno, ¿y por qué no le lavas los platos? ¿Por qué no le lavas la ropa? ¿Por qué no sacas de la lavadora la ropa y la pones en el tendido? ¿Por qué no cocinas tú un día? ¿O por qué no barres o planchas un día tú? No, es que eso solo lo hacen las mujeres, ¿no? Y a lo mejor en países, en Argentina yo me imagino que es un poco distinto, es un poco más parejo, no sé, ya ustedes me platicarán, pero en algunos países el machismo y todo eso es muy fuerte. Pero no es una cuestión cultural de machismo o de feminismo, es una cuestión de amor, es una cuestión de servicio, es una cuestión de que como Dios nos amó, dio a su Hijo. Y Él hace una muestra de amor sacrificial tan tremenda como lo que hemos estado platicando. Y luego nos pide que nosotros amemos como Él nos amó. Y dices, ouch. Toma una dimensión un tanto distinta cuando si vives en una casa de 2 niveles y estás en el nivel de arriba y le dices a tu esposa, voy a la cocina, amor, se te ofrece algo, y tu esposa te dice, no, y bajas a la cocina y cuando subes te dice, ay, se me olvidó mi pastilla, se me quedó en la cocina, ¿me la pasas? ¿Y qué dices tú echando chispas y centellas? Te dije que si te ofrecía algo me dijiste que no, yo ya fui, yo ya subí, pues ahora ve tú. O vas para la pastilla, sí, mi amor, claro que sí, voy y te traigo tu pastilla. No me importa subir y bajar una escalera 3 veces, porque a Cristo no le importó venir y hacerse hombre y morir por mí y pagar el precio por mí. Y yo puedo amarte bajando y subiendo la escalera 3 veces, no importa. ¿Me explico? Es distinto, ¿eh? Bueno, Zacarías 2:10, ya me estoy yendo por otro camino. Sí, mejor no entremos a ese camino. Dice Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Saben? Dios es un Dios que le encanta la alegría, le encanta. Al Señor le encantan las fiestas, le encanta la alegría, le encanta que nos gocemos. Él nos creó para alegrarnos, para gozarnos en todo lo que Él creó para nosotros. Y yo creo que alegrarnos y gozarnos por lo que Cristo hizo por nosotros y porque Él vino y se hizo hombre, es una de las maneras en las que podemos deleitarnos en ese regalo precioso de Dios. Entonces, efectivamente, como dijo Elisa, como mencionaron, se me olvidó el nombre que ahí con Ana, claro que es importante que celebremos al Señor, que celebremos lo que Él nos da, ¿no? Por lo que acabamos de leer. No sé ustedes qué piensen.
Muy importante. Pero aquí hay una preguntita que dice que si Papá Noel existe. Yo más bien haría la pregunta, ¿qué le diría, qué debemos hacer los cristianos acerca de Papá Noel o acerca de Santa Claus, como le decimos acá, con nuestros hijos? ¿Qué debemos hacer como creyentes con el asunto de Santa Claus o Papá Noel? ¿Qué te parece si leemos un pasaje en Primera de Pedro? Creo que está Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. ¿Algún valiente o alguna valiente que lo quiera leer? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Oyeron eso? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué debemos hacer con los hijos acerca de Papá Noel y acerca de Santa Claus? O no sé, allá en Argentina celebran también los Reyes Magos. Sí. Sí. En Papá México, Noel, en algunos... Reyes Magos, Ratón Pérez. ¿El Ratón Pérez también? En México es muy variado. Hay quienes celebran a Santa Claus, hay quienes celebran a los Reyes Magos, hay quienes celebran a los dos, y hay quienes no celebran nada, y bueno, muy variado. Yo creo que este pasaje que leímos en Primera de Pedro es importante porque la Biblia nos dice una y otra vez que no debemos mentir, pero también nos dice que nuestros labios no deben de hablar engaño. Y en particular con nuestros hijos, yo creo que es muy importante que vean en su padre, en su madre, el modelo de lo que significa verdaderamente ser cristiano, de lo que significa amar a Dios, de lo que significa honrarle. Los hijos pequeñitos, todo le creen a uno, son unas esponjas, todo aprenden de uno, quieren ser como papá, quieren ser como mamá. Mi esposa y yo, desde que nacieron nuestros hijos, tenemos 3 varones, y desde que eran pequeñitos, el primero, tomamos la decisión de hablar con ellos en cuanto a la Navidad, hablar con el más grande y con cada uno de ellos conforme lo entendían. Y nosotros decidimos decirles cuál es la verdad de la Navidad. Una de las razones, le comentaba yo a mi esposa, yo le decía, mi amor, es que mira, si nosotros empezamos a hablar de Santa Claus o Papá Noel o los Reyes Magos o quien sea, y el niño está creyendo que es así y que es Santa Claus quien le trae el regalo y X, Y o Z, el día de mañana todos a los que así nos educaron o quienes crecimos con esa leyenda o con ese mito, nos vamos a enterar de la verdad y entonces nos vamos a sentir engañados, nos vamos a sentir decepcionados y nos vamos a dar cuenta que nuestros padres son unos mentirosos. Pero lo más trágico de eso es qué va a pasar el día de pasado mañana cuando mi hijo se pregunte, o sea que Santa Claus era mentira. ¿Qué me garantiza que Jesús es verdad? ¿Me explico? O sea, si me mentiste con Santa Claus y me dijiste que él era el que traía los regalos y me dijiste que esto y que el otro, ¿cómo sé que Jesús es verdad y que no es una invención de los hombres por justificar su existencia y todo lo que dicen los ateos? ¿Sí me explico? Entonces, entras en una situación en donde estás poniendo a tus hijos en una posición, ahora sí que una posición intelectual de riesgo, pero también una posición de confianza vulnerada. De modo que lo que nosotros hicimos fue decirles, no, hijo, mira, esto es lo que hace mucha gente, esto es lo que la mayoría de tus amiguitos, por ejemplo, en la escuela creen y esto es lo que les dicen, pero la realidad es esta. Ahora,
Tú sabes que hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Tú sabes que no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios y como no tienen la esperanza que nosotros tenemos, ¿sí? Ellos se dejan llevar por lo que el mundo enseña. Ahora, no debes de ir tú y decirles, no, no, Santa Claus no existe, mira, y poncharle su burbuja a todo el mundo, porque no se trata de eso. Pero es importante que tú lo entiendas y es importante que tú respetes también a los demás y lo que ellos creen, ¿no? Y es diferente ya si a ti te preguntan los adultos o qué sé yo, ¿no? Pero hablábamos mucho con ellos, se los enseñábamos mucho. Gracias a Dios, yo creo que el Señor nos dio la gracia para podérselos explicar bien y nunca tuvimos un problema en el que ellos les anduvieran diciendo a los niños cosas o los papás a nosotros por nuestros hijos. Pero creo que en mis hijos en particular fue muy importante el que nosotros no les hayamos mentido acerca de todas estas cosas. Y yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos todos los cristianos, no nada más con las cuestiones de Navidad, con todo lo demás. Con todo lo demás. Oye, papá, ¿estás preocupado por la enfermedad del abuelo? Sí, hijo, sí estoy preocupado. Sí estoy preocupado y estoy preocupado porque pues tu abuelo es grande, pero no quiero preocuparte a ti. Entonces vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que sane a tu abuelo. Porque a fin de cuentas ellos te están viendo preocupado. ¿Me explico? Y el poder ser genuinos, ser sinceros y decir la verdad, yo creo que honra al Señor, ¿no? Ahora, no quiere decir que tienes que contarle todo a los niños. Simplemente no les digas mentiras, ¿no? Hay cosas que tú te puedes reservar, por supuesto, y te debes reservar muchas veces, ¿no? Si no armamos arbolito, armar pesebre es una buena opción. Sería hacer imagen de Cristo. Ah, qué buena pregunta. Muniro, no sé quién es Muniro. No está aquí, ¿verdad? ¿No? Sí, está con la cámara apagada, pero ahí Oh, está. ya. Ahí está. Ya, ok. Hay un detalle con el arbolito de Navidad. Hay personas que dicen que uno no debe tener un árbol de Navidad porque es una idolatría. Hay quienes dicen que no se debe tener árbol de Navidad porque viene de un origen pagano, de los druidas y en otros casos de las culturas germánicas. Las cuestiones de las velas, de las esferas, tantas cosas que vas a encontrar en relación a los festejos de Navidad. Muchas de estas cosas no tienen nada que ver con la Navidad. Muchas de estas supuestos orígenes de los árboles de Navidad y todo lo demás se contradicen de versión a versión en el internet o en algunos de los libros, porque en realidad no tienen, aunque hay algunas cosas que sí tienen fondo de verdad, no son muy precisas. ¿Cómo debemos nosotros ver este tipo de cosas? Hablando bíblicamente, uno de los pasajes que mucha gente utiliza precisamente para hablar en contra del árbol de Navidad son algunos pasajes de los profetas como Jeremías capítulo 10, de versos del 1 al 16. Por ejemplo, déjame ver si lo puedo poner aquí. En Jeremías 10, Jeremías les está diciendo que no sigan las costumbres de la gente y entre lo que dice en este pasaje, pues habla de que talaban árboles y entonces traían esos árboles y los paraban erguidos y los tallaban y todo para adorarlos. Entonces algunos cristianos toman este pasaje como una referencia para decir, mira, a Dios no le gusta que tengas un árbol de Navidad porque la Biblia explícitamente prohíbe que no tales un árbol para tenerlo en el centro de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad el pasaje de Jeremías está hablando acerca de la idolatría y está hablando acerca de las prácticas que hacían los pueblos vecinos a la nación de Israel y en muchos casos la misma nación de Israel, en las que hacían ídolos de madera, no nada más cortaban el árbol, sino que lo tallaban, le daban formas, los bañaban en oro, en plata, los adornaban
y los adoraban. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees todo esto de los lugares altos, pues eran lugares donde todas estas culturas paganas y los judíos muchas veces adoptaron todo esto, porque decían en esos lugares altos, físicamente altos, en las cimas de los montes, sentían que había como que un punto de conexión entre el cielo y la tierra y podían hablar con estos dioses o estas deidades, las imágenes de acera y todo esto. Entonces, el contexto real en Jeremías, que luego lo puedes leer también en Isaías creo que es 44, si mal no recuerdo, 44 del verso 9 al 18, lo vas a encontrar ahí, es el contexto de no hacer imágenes de adoración, es decir, ídolos. No tanto de que tengas un árbol en tu casa o que tengas un árbol para adornarlo para la Navidad, porque no estás adorando al árbol, obviamente. ¿A qué es a lo que quiero llegar? A lo que quiero llegar es a que muchas de estas celebraciones, en realidad, el significado que tienen es el significado que nosotros le ascribimos a la celebración o el significado que la cultura entiende por la celebración. Si tú estás celebrando la Navidad y todo el mundo entiende que la Navidad está celebrando el nacimiento de Cristo, pues no es una celebración pagana. Aun cuando pudiese haber tenido a lo mejor algunos de sus orígenes en fiestas paganas o pudiese haber tenido algunos de sus orígenes en algunos otros lugares. ¿Me explico? Un ejemplo que te puedo dar podría ser, por ejemplo... el sahumerio y la torta podrían ser dos ejemplos. ¿El qué, perdón? El sahumerio y la torta podrían ser dos ejemplos. A ver, que algunos le dan todo el mito y la religión y el significado al sahumerio, pero yo lo utilicé para eliminar olores. Y la torta que también habrá tenido su significado o origen pagano, y yo simplemente lo pongo para celebrar y compartir el cumple. Claro, es un excelente ejemplo, Munir, excelente ejemplo. Yo estaba pensando en la marca Nike, no sé si ustedes conocen Nike, no sé si le dicen Nike o Nike allá en Argentina. Ese de la palomita de la ropa deportiva. Le pusieron Nike porque es el nombre de la diosa griega de la victoria. Entonces, yo dudo que cualquier persona que traiga unos tenis Nike o una chamarra Nike esté adorando a la diosa griega de la victoria. Es más, nadie sabe que eso significa Nike, ¿no? Entonces, el significado que tiene realmente es el significado que va cambiando con el tiempo, con la cultura, con los usos, con las costumbres. Hay un pasaje en la palabra de Dios, bueno, hay varios pasajes, puedes leer Romanos 14, puedes leer 1 Corintios 10, puedes leer Colosenses capítulo 2, donde nos habla mucho de estas cosas. El tema en el primer siglo eran los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y entonces la pregunta era, oye, ¿puedo comer la carne que ha sido ofrecida a los ídolos? ¿Por qué? Porque en el mercado de las carnes, pues cuando cortaban y mataban a los animales y hacían todo el proceso para tener la carne, lo ofrecían a sus dioses y a sus ídolos antes de seguir todos estos procesos. Entonces, como era la costumbre de la gente ofrecerlo a los ídolos, pues era prácticamente imposible que tú consiguieras un pedazo de carne que no hubiese sido ofrecido a los ídolos, a menos que tú hubieras matado el animal y tú lo hubieras cortado, lo cual era poco probable. Entonces la pregunta era muy válida. Oye, si esta comida fue ofrecida a los ídolos, ahora como cristiano, pues ya no voy a poder comerla. Y lo que Pablo les dice es, no te preocupes. O sea, Dios ha santificado los alimentos y si tú comes y das gracias por ellos, no tienes nada de qué preocuparte. Dice, pero, ojo, si cuando tú vas a comer algo, alguien te dice, hey, eso que estás comiendo fue ofrecido a los ídolos, entonces abstente de ello. ¿Por qué? Por motivos de conciencia, dice, pero no de tu conciencia, sino la conciencia del que te lo está diciendo. Porque la persona que te está diciendo seguramente tiene una objeción, y la objeción es, oye, te vas a comer algo ofrecido a los ídolos. Tú sabes que no hay problema para Dios.
Tú sabes que a Dios no le importa en lo más mínimo que tú te comas ese delicioso T-bone que tienes ahí enfrente, pero aquella persona le importa. Entonces, por motivos de conciencia de aquella persona, no te lo comas, hazlo a un lado. Y más adelante nos empieza a hablar de esto en Romanos 14, por ejemplo, nos dice pues que hay diferentes niveles de madurez en el caminar cristiano. Y conforme uno va creciendo y va madurando en el Señor, hay algunas cosas que te van a escandalizar más que otras y algunas menos. Y te dice, bueno, por amor a aquellos que son más inmaduros o por amor a aquellos que aún no han comprendido muchas de estas cosas, tú tienes que aprender a ceder tu derecho. ¿Qué quiere decir esto hablando de la Navidad? ¿Puedo yo tener un árbol de Navidad en la sala de mi casa, adornarlo, ponerle velitas, lucecitas y tener ahí los regalos de la Navidad? ¿Ofenderá eso a Dios? Yo creo que no, en lo más mínimo. Al contrario, yo creo que el Señor está complacido de que mi familia celebre y estemos todos juntos, celebrándolo a Él. Pero si hay hermanos en la iglesia que piensan que eso es una afrenta a Dios y todo, yo les voy a tratar de enseñar que no es así. Pero si aún así hay personas que se van a sentir ofendidas o hay personas para las que mi árbol de Navidad va a ser piedra de tropiezo, entonces digo yo, ¿sabes qué? El árbol se va por la ventana. No me interesa tener árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque para mí es más importante mi hermano. Para mí es más importante el no perder esa relación, el no perder esa oportunidad de ayudarle a conocer a Cristo como es verdaderamente. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, 100%. Muy bien. Si quieres, con respecto al pesebre, entonces. Perdón. Sería lo mismo. Sería lo mismo, hermano, porque hay personas que dicen, bueno, entonces si no es un árbol de Navidad, voy a poner un nacimiento. Yo creo que lo que debe regir todas estas decisiones son la intención de nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué voy a poner un nacimiento? ¿Por qué voy a poner un árbol de Navidad? ¿Por qué voy a hacer estas cosas que hago para celebrar, ¿no? Si es porque tú crees que Dios no se va a agradar si no lo haces y lo estás haciendo con un fin de querer ganar el favor de Dios, bueno, ahí estaríamos obrando indebidamente hasta cierto punto, precisamente porque estaríamos pensando que el favor de Dios lo voy a obtener por lo que hago o dejo de hacer, como una manera de comprar el favor de Dios. No sé si me doy a entender. Si lo hago simplemente porque es una tradición familiar y porque es lindo ver el nacimiento y recordar la escena en la que nuestro Señor se humilló a sí mismo y lo puedo incluso utilizar para explicárselo a mis hijos, a mis nietos y contarles la maravillosa historia de lo que Dios hizo. Qué maravilloso momento para poner un nacimiento y un pesebre y todo lo demás. Porque no solo eso, en la Biblia vemos el patrón en el que Dios les pedía al pueblo de Israel, pongan una columna de piedras aquí. ¿Y eso para qué, Señor? Pues para que cuando tus hijos vean esa columna de piedras, tú les puedas decir, esta columna está aquí, porque un día el Señor nos hizo atravesar el Jordán en seco. Ok. Y como una lección física, gráfica, visual, es muy útil, por supuesto que sí. Pero la pregunta iba apuntada, perdona hermano que insista, en cuanto a la imagen de Cristo. ¿Hasta dónde entonces sería incorrecto hacer imagen de Cristo o no? ¿Te refieres al bebito en el pesebre? Correcto. Sí, vaya, la respuesta sigue siendo lo mismo. No, si vas a hacer, por ejemplo, la práctica que hacen en algunas religiones, donde toman al bebé y lo adoran al muñequito y lo besan y se postran ante el muñequito y todo esto, pues sí estarías haciendo algo completamente indebido. ¿Por qué? Porque estarías dándole tu adoración a un muñequito. Sin embargo, si tienes al bebito en el pesebre,
como una representación de decir, mira cómo se ve, así como está esta imagen aquí, así se debió haber visto cuando nuestro Señor vino, etcétera, etcétera, sin ningún vínculo de adoración, veneración, o mucho menos, sino meramente como algo instructivo, como algo para recordar. Yo no creo que haya nada de malo en eso. En nuestra familia, por ejemplo, les comparto, la familia de mi esposa, la mayoría son católicos, si no es que todos. Los únicos cristianos somos nosotros, los únicos creyentes. Y en una Navidad que se celebró en casa de una prima de mi mujer, estaba toda la familia y todos fueron por el muñequito y todos cargaron el muñequito y todos besaron al muñequito y se lo fueron pasando por todas las manos. Y yo estaba junto a mi esposa y estaba así, ¿y ahora qué voy a hacer cuando llegue el muñequito donde estoy yo? Porque está toda la familia, éramos como 60 personas ahí y todos viéndonos. Dije, a ver, cuando llegue el muñequito donde estoy yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque pues, te llega el muñequito y ¿qué vas a hacer? ¿No? ¡Ay! ¡Se me cayó! Y se rompe el muñequito, ¿o qué? ¿No? Y fue un momento así de, Señor, dame sabiduría, por favor, ayúdame porque no sé qué voy a hacer aquí. Y cuando llegó a la persona que estaba a mi derecha, pasa por detrás de mí y nos brinca a mi esposa y a mí, se lo da a la siguiente persona y entonces se lo siguen pasando. Entonces nos brincaron, nos saltaron a nosotros. Pero eso no impidió que después de esto mi suegra me pidiera que por favor diera algunas palabras y les explicara a todos lo que es la Navidad y pudiésemos orar juntos, ¿no? Entonces, a veces tiene uno que respetar lo que hace la gente, no necesariamente participar de ello, pero sí puedes respetar, y si se te da la oportunidad de tomarlo para testificar, pues maravilloso, y si no se te da, buscarla de una manera amable, de una manera llena de amor. Primera de Pedro 3:15, déjame te lo leo, porque te va a ayudar mucho con esto. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces los cristianos nos hemos ido al extremo tipo de las cruzadas, donde querían ir con la espada y convertirlos a todos a espadazos y a machetazos. Y lo que la Biblia nos dice es, no, tú tienes que estar preparado para presentar defensa de tu fe con mansedumbre y con reverencia cuando te preguntan acerca de tu fe. Y en esos casos es muy bonito, porque la gente ve tu vida, la gente ve tu testimonio, ve cómo te conduces, saben que amas a Dios, se nota en tu vida que es diferente porque tienes algo distinto. Obviamente ellos no entienden que es el Espíritu Santo que mora en ti, pero son ellos los que se acercan a ti cuando tienen problemas. Son ellos los que vienen contigo cuando tienen alguna situación adversa y te piden oración. Y son los momentos en los que tú puedes compartir lo que tú crees. En el caso, por ejemplo, del bebito, en la Navidad, el que tú puedas también, cuando están platicando, tomar la palabra y tú puedas decir, a mí me gustaría que consideráramos esto y les compartas el mensaje de lo que verdaderamente significa la Navidad. Y si te permiten orar, que puedas orar y en tu oración explayar ese maravilloso mensaje del Evangelio, pues es una oportunidad preciosa, ¿no? Y bueno, ya me extendí muchísimo, pero espero que haya respondido tu pregunta, Muniro. Yo siempre vi el tema del pesebre. Nosotros le decimos pesebre, ustedes en México le dicen nacimiento. Eso lo sabemos por el Chavo del Ocho. Sí. Siempre lo vi como una obra teatral que representan los niños en la escuela dominical o en cualquier lado del pesebre, dando la posibilidad de contar cómo fue, ¿no? Y el pesebre armado en el hogar me parece que también es una forma de contar contar o recordar, porque eso todo el mundo lo sabe, creo yo, pero recordar que esa es la Navidad, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y la verdad de las cosas, les voy a ser completamente honesto, ¿eh? Este tipo de debates y este tipo de luchas entre que si pones el arbolito, que si no lo pones, que el pesebre, que si los adornos, que si esto, no son debates comunes de la gente normal en la ciudad. Son debates entre cristianos, son debates entre creyentes que muchas veces vienen de distintos tipos de iglesias, algunas iglesias muy legalistas, algunas iglesias muy liberales, algunas iglesias con muy poca doctrina, algunas iglesias con doctrinas torcidas. Entonces, toda esta amalgama de cosas se mezclan en esta discusión. Y por ello es bien importante que nosotros tengamos muy, muy en claro la razón por la que hacemos las cosas. Si entendemos que nuestra vida debe ser un reflejo de quien Cristo es en nosotros, y si entendemos que en realidad Dios nos salvó para hacer ese testimonio a este mundo del amor que Él nos ha tenido y de quién es Él, podemos entonces entender que lo que nosotros hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Y lo que nosotros dejamos de hacer también es para glorificar a Dios. Y entonces ese puede ser el patrón que gobierna nuestras decisiones, que gobierna nuestra vida. Pero sabiendo siempre que mis decisiones las quiero tomar para glorificar a Dios. Amén, que sea así. Ahí Araceli quería hacer una pregunta. Araceli está detrás de la pantallita que dice Familia Godoy Cañete. Creo que es Araceli. Adelante. Hola, buenas noches. Hola. Quería hacer una pregunta porque hace 2 años atrás, más o menos buscando respuesta con respecto a lo que es la Navidad y lo que es la verdadera Navidad para un cristiano, me encontré con unos estudios de unos judíos mesiánicos. Y estos judíos mesiánicos, desde vamos, ellos no consideran que sea el 25 de diciembre el día del nacimiento de Jesús, y explican porque los pastores no podrían estar afuera porque hace mucho frío en esa época, sino que tendría que ser en abril. Y que en esta fecha, en abril, coincide justo con la fiesta del azúcar, que se llama, que Jesús es imposible que haya nacido en un pesebre. Para un judío la limpieza es suprema. Para un judío la limpieza es algo primordial en la vida diaria. Y entonces para ellos es imposible que un judío nazca y lo hayan colocado en un pesebre. Entonces lo que ellos explican es que en realidad fue un azúcar que no tenía gente, porque el relato bíblico dice que fueron hasta Belén y que fueron a muchas posadas, y las posadas no tenían lugares porque había mucha gente, por el censo y por la azúcar, por esta tradición que ellos festejaban. Entonces es mucho más probable que haya nacido en esa época y que no haya estado colocado en un pesebre, sino que haya sido en esta construcción que hacen los judíos para una vez al año, que ellos tienen que estar la mayor parte del tiempo de su vida, de su día a día diario, ahí en ese lugar para recordar las necesidades que pasaron en el desierto. Entonces, eso es lo que, esa es una duda que tengo que hace mucho, buscando el significado de la Navidad, me encontré con estos judíos mesiánicos. Ya, no, muchas gracias por esa pregunta. ¿Es real ese debate? ¿Existe ese debate de cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Y es un debate, yo creo que se va a esclarecer cuando el Señor venga por segunda vez o cuando estemos en su presencia. Pero aun cuando los dos lados del debate, por ejemplo, ese lado que tú comentas donde dice que no pudo haber sido en el invierno porque hacía mucho frío para que los pastores estuvieran en el campo, el otro lado del debate dice, no, sí es verdad. Todos los pastores que cuidaban los rebaños del templo, acuérdate que había rebaños que tenían que ser cuidados de una manera muy especial para el templo.
dice, pastaban precisamente durante el invierno. Y también hay que recordar que el invierno de Tierra Santa no es como los inviernos en Canadá o en Chile o en Argentina, donde están a menos X cantidad de grados. Los inviernos en Tierra Santa son mucho más benévolos, son inviernos de 15, 18 grados. Entonces dicen, bueno, sí es posible que se hubiera dado el caso porque se practicaba el que pastaran las ovejas durante el invierno. Pero en realidad la fecha más antigua que tenemos de que en realidad nació Jesús el 25 de diciembre es de Hipólito. Hipólito, que vivió por ahí del año 170 en adelante, él registra esa fecha como la fecha del nacimiento de Jesús. Más adelante también un contemporáneo de él, que se llamaba Sextus Julius Africanus, él también registra la fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. E incluso él hace todo un trabajo de cálculo entre el tiempo en el que Zacarías le tocó estar ofreciendo el incienso en el templo, que es cuando viene la anunciación de Juan el Bautista, y dice que 6 meses después se reúne María con ellos, y entonces hace sus cálculos, y Sextus Julius Africanus dice, bueno, pues María debió haber concebido el 25, creo que hasta decía él en sus escritos, el 25 ¿qué es? ¿Marzo o abril? Ya no me acuerdo. El caso es que te dan los 9 meses para el 25 de diciembre, y entonces él insistía en que era así, Eusebio también. Más adelante, años más adelante, en el 340 y tantos, Cirilo de Jerusalén, él decía que tenía acceso a los registros del censo y que efectivamente había nacido Jesús el 25 de diciembre. La realidad de las cosas es que es muy difícil que podamos saber si fue el 25 de diciembre o fue en abril o en marzo o cuándo fue exactamente que nació, porque incluso aunque hicieras el cálculo del anunciamiento de Juan el Bautista y todo esto, la realidad es que el orden de las familias sacerdotales que estaban en el templo cambió después del exilio, y cuando ellos regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén, se tuvo que reacomodar otra vez todo el orden de la adoración. Entonces no se pueden basar tanto en el orden de la adoración que había en el Antiguo Testamento. Entonces es muy difícil verdaderamente poder señalar el día. Lo que sí es fácil, y yo creo que no es tan importante qué día fue, porque si fuera importante nos lo habría dicho Mateo, nos lo habría dicho Lucas. Sin embargo, ellos sí enfatizan algunas de las cosas que sí son importantes. El asunto del pesebre sí lo mencionan, y sí nos enfatizan el hecho de que haya nacido entre los animales y que haya nacido en la manera en la que conocemos, ¿no? En eso yo siempre les voy a invitar a que siempre vayamos a la palabra. Yo creo que la máxima autoridad es la Biblia, es la palabra de Dios, porque es el texto que Dios inspiró. Entonces, como tenemos las palabras inspiradas por Dios, ahí no tenemos pierde. Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios no falla. Y si Dios dice que es de esa manera, créeme que es de esa manera. Entonces, ahí podemos bancar nuestra seguridad, y todo lo demás podemos hacernos viejitos especulando, pero lo que es seguro, es seguro. Tal vez por ahí nos pasamos horas debatiendo sobre estas cosas y nuestra alma se está perdiendo, ¿no? Entonces más vale ir a lo concreto. Cristo vino al mundo para limpiar de nuestros pecados, para cargar nuestros pecados sobre Él, como leíamos, y hacernos sus hijos. Así que gracias al Señor. Claro, y el preguntarnos también, ¿no? El preguntarnos muchas veces el motivo de la discusión o el motivo de la diferencia también nos puede enseñar muchas de las raíces de dónde viene esto. Si, por ejemplo, la conversación va hacia desacreditar
la resurrección de Cristo, o si va hacia desacreditar los evangelios, o hacia desacreditar X, Y o Z. Entonces tú puedes ver claramente que hay una agenda detrás de la conversación. Cuando así sucede, pues es mucho más sencillo, porque verdaderamente dices, bueno, la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es autoritativa, es suficiente, es inspirada, puedo confiar en ella. Cuando la conversación no tiene una agenda, sino que en realidad es una duda genuina. Todos los que tenemos dudas acerca de muchísimas cosas que la palabra no nos explica, podemos también llegar a ese punto de decir, pues la Biblia no dice. Y si la Biblia no dice, pues a lo mejor no es tan importante. Y entonces saber que hay cosas que sí tienes que tener en tu mano cerrada, con fuerza, y decir, por esto estoy dispuesto a morir. Pero hay otras cosas que las puedes tener en una mano abierta, como algo que es negociable, que puede ser así o puede ser asá, porque no es claro. Bueno, creo que vamos. Jorge, en un momento habló de sus hijos y dijo que es importante enseñarles, ¿no? Sí. No, le decía que en un momento usted mencionó de sus hijos que es importante enseñarles las cosas sin desacreditar a nadie y que ellos tengan convicciones firmes acerca de por qué uno cree lo que cree y de por qué dice la palabra eso, ¿no? Y a veces en estas cuestiones del arbolito, del pesebre, del nacimiento, también hay un poco de especulación, pero también hay un grado de confusión a veces, porque a veces nosotros no tenemos, los cristianos, no tenemos en claro estos conceptos, y muchas veces entramos por la misma variante que entran las personas que no tienen a Cristo. Y cuando estaban hablando del pesebre y del arbolito, me acordé de un versículo que está en Mías, capítulo 7, el versículo 18, donde hay en una práctica, por eso es importante la motivación, usted dijo, en una práctica idolátrica, ¿no? A veces lo que no se hace con una buena disposición o con una motivación equivocada roza la idolatría. Y acá dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer torta, la reina del cielo, para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor, ¿no? Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos para su propia confusión? Y en esto, acá está participando toda una familia en algo que supuestamente ellos sabían que estaba mal, porque Jeremías le estaba hablando a un pueblo que conocía la ley de Dios. Sin embargo, tenían este tipo de prácticas. Muy cierto. A veces... Muy cierto. De hecho, hay en una ocasión, no sé, estaba precisamente platicando con un grupo de pastores, y me metí en problemas porque les dije algo que no les encantó. Y nos aventamos como unas 2 horas dialogando. Pero lo que yo les decía es, mira, si a ti en tu casa te enseñaron desde pequeño que prender el switch de la luz es pecado, y cada vez que tú te acercabas te decían, no vayas a prender el switch de la luz, porque si tú prendes el switch de la luz es pecado y estás agraviando a Dios. Entonces, vez tras vez te lo decían, semana tras semana te lo decían. De pronto tus padres se van a algún lugar y tú estás en casa solo, y este niño va y mueve el switch de la luz, lo enciende, lo apaga y se va a la sala y se sienta. Y la pregunta que yo les hacía es, ¿ese niño pecó o no pecó? Y ahí empezó el problema. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pecó o no pecó? Se peca en la desobediencia, pero no en la acción en sí.
¿Ok? Entonces, ¿pecó o no pecó? En la desobediencia sí. Sí pecó, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa que no pecó? Nadie piensa que no pecó, o mejor no quieren decir. Yo creo que no pecó, porque el encender el switch no es pecado. Pero si no sería, lo traslado a mi vida personal. Mi familia hiper mega católica y yo decidí salir de eso. Para ello estoy en pecado, pero estoy con la gracia del Señor. Mm. Bueno, fíjense qué interesante, porque tú puedes decir, la Biblia en ninguna parte dice que mover el switch de la luz sea pecado, ¿cierto? Es cierto, no podemos decir que algo es pecado, que la Biblia no diga que es pecado explícitamente o implícitamente. Si la Biblia no dice que es pecado explícitamente o implícitamente, nosotros no podemos decir que es pecado. Hasta ahí vamos bien. Pero hay otro nivel ahí, que es el nivel de la actitud del corazón. Entonces, a este niño le dijeron que era pecado. Él cree que es pecado. Él entiende que mover el switch es pecado y que al hacerlo está desafiando al Dios Todopoderoso. Cuando él va y mueve ese switch, lo está haciendo con una actitud de desafiar a Dios, de desafiar a sus padres, con la intención de cometer el pecado. Aunque no sea pecado en términos reales, en la actitud de su corazón está el pecado. Entonces, el mover ese switch para ese niño en particular, a lo mejor para el vecino no, porque él jamás ni por aquí le ha pasado que eso sea pecado, pero para ese niño en particular él está pecando porque lo está haciendo concienzudamente en contra de lo que le dijeron que desagrada a Dios. Pero lo mismo es del otro lado. El pueblo de Israel ofrecía ofrendas y sacrificios en el templo. Y viene el Señor en Isaías, en el capítulo 1, les dice, tus sacrificios y tus ofrendas apestan, no los quiero, no son gratos delante de mí. Tus alabanzas y tus cantos suenan como címbalos desentonados, no los quiero, los aborrezco. Dices tú, oye, pero Señor, ¿por qué? Si tú fuiste el que pediste ofrendas, tú fuiste el que pediste sacrificios, yo estoy obedeciendo. No, porque no lo estás haciendo con el corazón correcto, porque no los estás haciendo de corazón, sino como una simple religiosidad hueca. Entonces, fíjense qué importante es la actitud de nuestro corazón. Para el Señor es tan importante en nuestra adoración, en nuestro buscarle, en nuestro servirle, en nuestro caminar con Él. Y en ese sentido, Pablo nos dice, mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es verdad. Y tenemos libertad en Él precisamente para adorarle, para honrarle, para servirle. No quiere decir tarjeta verde para pecar, por supuesto que no. Pero quiere decir que cuando tú has nacido de nuevo, cuando tu corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo, el pecado te duele cada vez más y precisamente por ello quieres pecar cada vez menos porque quieres honrar a Dios. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, tú quieres verdaderamente vivir una vida que agrada a Dios. Tú quieres verdaderamente ser el padre que Dios quiere que seas, ser la madre que Dios quiere que seas. Quieres educar a tus hijos en el temor del Señor, enseñándoles a amar a ese Dios y enseñándoles la libertad y el gozo y el privilegio tan hermoso que es caminar como un hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces, eso no lo vas a lograr en discusiones elaboradas y palabrería y como todo lo que le advertía Pablo a Timoteo, incansables conversaciones de esto y del otro, de a ver quién sabe más y a ver quién está mejor y a ver quién es más justo. Y no, lo vas a lograr con un corazón verdaderamente entregado a servirle, a buscarle, a amarle, a llenarte de su palabra y a querer vivir para Él. ¿Me explico? Bueno, creo que ya le sacamos demasiado tiempo a Jorge, nos va a retar a Aimé, se va a enojar con nosotros.
Aimé, yo estuve mandando algunos videos ahí al grupo que los dos hacen conversaciones ahí en la mesa, muy enriquecedor sobre el coronavirus. Creo que varios los estuvieron viendo. Eh, Muy, pero muy enriquecedora estas conversaciones, querido hermano. Muy claro, muy puntual. Creo que todos van a compartir esto que estoy comentando conmigo. Muy contento de tenerte entre nosotros. Yo por ahí no sé si tratarlo de usted o tutearlo, porque pensé que era una persona grande, pero es una persona joven. Ah, Pensé que era... me puedes tutear, me eh, puedes tratar de Jorge, como ustedes quieran. Si yo les dijera cómo me han tratado. bueno. Igual a Andrés no podemos Doctor, dejar irlo sin que sepa la verdad, porque él tiene que saber todo lo que pasa en nuestras reuniones de los viernes cuando él no está. Porque le tenemos que decir, a ver si todos consienten, pero claro, acá estamos todos tranquilos preguntando y obviamente lo que él conteste es palabra mayor, pero le tenemos que decir la verdad, Andrés, ¿qué pasa cuando él no está? Esto es así, Jorge, te vamos a decir la verdad. Cuéntame. Andrés, que siempre coordina, lanza la pregunta que toca, por decirlo así. O sea que tira la bomba, ¿eh? Todos tiramos nuestras opiniones, blanco y negro y de todas las gamas en el medio. Y obviamente que ahí se arman despilfarros y además entran los golpes vía Zoom, entra de todo. Y cuando ya no da más, y cuando, sí, Juan el Bautista más o menos me ponen ahí en el grupo, y cuando ya no da más la discusión y nos fuimos por la rama y nos terminamos peleando y por eso y por más, Andrés como para apaciguar dice, bueno, vamos a ver el video, a ver qué dice el hermano Salazar. Y ahí está tu video respondiendo. Corte el video y nos seguimos sacando los ojos, ¿viste? Tenemos que contar la verdad, no podemos fingir delante de la visita. Pero igual déjame agregar algo, porque ahora te vas a enterar quién es el que tira siempre. Es quién es el que genera la discusión. Pero me hago cargo de esto. Mira, sí. Yo entiendo lo que se explica de la buena intención y el buen corazón y lo demás. Pero cuando hablábamos del origen pagano, del arbolito y etcétera, y lo demás ejemplos que dimos, también pensé en Halloween. Porque con la misma excusa, la gente cristiana que hace Halloween dice, bueno, pero yo no veo nada de malo en regalar un caramelito que mi hijo vaya a pedir. Lo malo sería que yo ya crea en el amor. Pero en el fondo, Jorge, mi opinión es que nosotros tenemos la posibilidad de averiguar el origen de las cosas. Entonces no podemos quedarnos con decir, ay, mi intención fue buena, porque en ese sentido le damos la cabida entonces a Halloween y a Papá Noel también, porque la intención es que el chico tenga una ilusión con Papá Noel, y lo importante es también con Halloween que reciba su caramelito, y eso no tiene nada de malo. Cuando nosotros entramos a indagar en la verdad y sabemos el origen, aun cuando hay diferentes versiones también, porque algunos dicen que es de una secta celta, otros dicen que fue un africano, otros dicen, bueno, cada uno te da su versión, pero en el fondo termina siendo lo mismo. Uno no puede decir, bueno, mi intención es la otra, sabiendo el origen de las cosas. ¿Me explico? Entonces a lo que quiero llegar es que yo entiendo que las buenas intenciones valen, pero si nosotros como cristianos podemos indagar en el origen y terminamos viendo que es perverso, no puedo usar yo mi buena intención como excusa para seguirlo haciendo. Sí, y tienes muchísima razón, Muniro, y estoy de acuerdo completamente contigo cuando hay una duda en cuanto a una celebración, a una actividad o algo que se quiere hacer y decir, bueno, tengo dudas, no sé, se puede entender así, se puede interpretar así, se puede tomar por otro lado, a ver, déjame investigo. Pero muchas veces también sería un error únicamente basarnos en el origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la suástica, su origen era un símbolo de buena fortuna, simplemente, nada más, buena fortuna, y entonces los alemanes toman la suástica y dicen, bueno, vamos a usar este símbolo porque este va a ser el símbolo de la buena fortuna que va a venir a Alemania precisamente con nuestro partido político. Y entonces lo toman como un símbolo cuyo origen era un origen aparentemente bueno, de buenos deseos,
Pero el día de hoy, nadie podría regalarte una suástica y decir, bueno, esta suástica voy a poner una suástica en frente de mi casa para que la gente piense que yo tengo buenas intenciones. Al contrario, van a pensar todo lo opuesto. Entonces, no siempre el origen dicta cómo se usan las cosas o cuál es el fin de las cosas, sino la práctica y lo que la gente hace en el contexto cultural en el que te encuentres. Yo, por ejemplo, en mi país es muy difícil imaginarnos que alguien celebre la Navidad durante el verano. Para nosotros es inimaginable porque para nosotros la Navidad siempre es clima frío, suéteres, bufandas y todo lo demás, ¿no? Pero en el contexto cultural a lo mejor, no sé, en algunos lugares, en una ocasión estuvimos en el Amazonas y muy adentro en la selva había pues estas diferentes tribus que sus prácticas culturales eran muy distintas a las prácticas que hay en mi país, por ejemplo, ¿no? Y para ellos es algo muy normal y algo muy común. Una de esas prácticas, por ejemplo, es que ahí no se celebraban bodas. Entonces tú ibas y te gustaba una chica de la tribu y pues te la llevas a tu casa y ahora ya es tu mujer. Entonces cuando viene el evangelio a esa tribu, de pronto llega alguien y dice, bueno, pues yo tengo 2 esposas. Y llega otra persona y dice, pues yo también y el otro también. Pero ahora somos creyentes y ahora conocemos a Cristo y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Me explico? Y entonces empieza a haber un choque bien interesante porque llega un grupo de misioneros y dice, pues no los vamos a bautizar a nadie hasta que se casen. Y entonces les niegan el bautismo porque mientras no vayan hasta la civilización, se paren ante un juez, les den un certificado de matrimonio, no los van a bautizar. Entonces dices tú, ¿será eso correcto? Pues en esa tribu no hay juez, no hay registro civil, no hay absolutamente nada que en su cultura, en su manera de vivir, que sea parecido a lo que nosotros tenemos como un matrimonio civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto, no? Bueno, lo correcto es traerles el mensaje del Evangelio, es presentarles al Señor, es decir, mira, el Señor nos ha dicho que es un hombre y una mujer, que al Señor no le agrada el que tengas 2 o 3 o 4, etcétera. Y esto es lo que Él nos pide que hagamos, pero el pacto matrimonial es el pacto que tú haces con esa mujer de por vida, y es el pacto que haces delante de Dios con esa mujer, independientemente de si tienes un certificado de un juez civil o no lo tienes, porque ni siquiera hay en ese lugar de la selva. Entonces, algunos creyentes dirían, no, eso es imposible, viven en pecado y se van a morir en pecado y una serie de cosas. Y otros te dirán, nada que ver, absolutamente. El pacto matrimonial es un pacto que se hace de por vida, ¿no? Que el hombre con la mujer, haya un juez o no haya un juez. Entonces, hay quienes dicen eso y dicen, bueno, pues ahora lo voy a trasladar a mi cultura en Argentina y voy a vivir en unión libre, o no sé cómo le llamen allá, juntos, sin casarse, porque pues aquí, si en la selva se puede, pues aquí también. Entonces dices, no, porque en Argentina es otra cultura, y en Argentina sí hay jueces civiles y sí te puedes casar, y sí está mal visto, y sí está visto como algo que estás haciendo porque no quieres honrar a la mujer o a la familia de la mujer o qué sé yo, ¿no? Entonces hay todas esas connotaciones que hacen toda un espagueti de estambre con todo esto, ¿no? Jorge, ¿me permite decir algo? Sí, claro, adelante. Cuando uno tiene una celebración de una boda y llega uno cristiano a la celebración, uno aprovecha y predica, habla de Cristo. Lo contrario, la tristeza, la celebración más triste que hay, que es un velorio o un entierro, llega el cristiano, ¿qué hace? Predica a Cristo. Llega el Halloween. Bueno, en México, Halloween y Día de los Muertos
siempre fueron importantes. Acá recién ahora está llegando a Argentina estos festejos, o festejos entre comillas, pero ¿qué hace el cristiano? Y la toma como fiesta propia, no al Halloween en sí. Le ponemos el nombre de celebración de la luz, ¿y qué hacemos? Predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, aprovechamos. Y viene la Navidad, ¿y qué hacemos? Y hablamos de Cristo. Cada situación, cada oportunidad, cada festejo, tenemos que aprovecharlo y hablar de Cristo. En Navidad la gente está sensibilizada, es diferente, hablan de paz, hablan de amor. Bueno, mostrémosle cuál es la verdadera paz y quién es el verdadero amor. Entonces, creo que más allá de adornos, arbolitos o formas de festejar, nosotros como cristianos tenemos que hablar de Cristo. Amén. Siempre, y mi papá está ahí de testigo, la familia de mi mamá, todos fueron muy católicos siempre, pero una vez al año siempre tuvimos la posibilidad de hablarles de Cristo en Navidad. Y siempre esperando el mensaje todos. Entonces, obviamente que tenemos que aprovechar cada entierro, cada bautismo, cada casamiento, que ya hay cada vez menos, cada Navidad, cada oportunidad para hablar de Cristo. Entonces, que esa sea nuestra propuesta y hablemos, aprovechemos la oportunidad de hablar de Cristo. Pongamos versículos, pongamos pesebres, pongamos todo lo que tengamos oportunidad para hablar de Cristo. No nos arrodillemos ante el pesebre, no nos colguemos del árbol, no juzguemos al que hace algo diferente, simplemente me parece que debemos hablar de Cristo. Yo creo que es Y muy debemos irnos a atinado. dormir. Muy atinado, Andrés, lo que dices, completamente atinadísimo. Y yo creo que a veces como creyentes nos amoldamos al mundo y queremos hacer las cosas como las hace el mundo. Y hacer una manifestación en contra del matrimonio homosexual. Y ahí van todos los cristianos a manifestarse en contra del matrimonio homosexual porque así lo hace el mundo. Y se nos olvida que durante el tiempo de Jesús hubo muchas cosas que estaban mal y nunca vimos a Jesús ni a sus discípulos haciendo manifestaciones ni ese tipo de cosas. Lo que ellos hacían era compartir el mensaje de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y es lo que el Señor nos ha llamado, y como creyentes es lo que más trabajo nos cuesta, poder compartir con nuestro vecino, poder compartir con nuestro amigo, con la persona que está esperando el bus con nosotros, y poderle decir, mira, quiero decirte que Dios te ama y quiero decirte que Él ha provisto un camino para estar reconciliados con Él. Y quiero compartirte lo que ha pasado en mi vida, porque creo que es importante, pero más aún lo que Él nos ha mostrado en su palabra, ¿no? Creo que ese es el llamado que todos deberíamos de hacer, Andrés. Tienes toda la razón. Bueno, Jorge, hermano querido, seguramente todos nos quedamos con muchísimas Jorge, ¿te puedo hacer preguntas. una última pregunta? Bueno, Chelo. Quería hacer una última pregunta para preguntarle puntualmente de esto que estamos hablando. Como vos estás al otro lado del mundo, por decirlo así, a la otra punta del planeta, ¿cómo ves vos en este tiempo el cristianismo? O sea, ya que tuviste la oportunidad de estar en culturas y hoy estás en el lugar en el que estás, ¿cómo vos ves el cristianismo a nivel general? Yo te diría, bueno, les compartiría dos cosas, una buena y una no tan buena, pero al final es buena. Una de ellas es que la palabra del Señor se está expandiendo. El reino de los cielos está abriendo brecha tremendamente en los lugares más inesperados. En el norte de África, en el Cairo, en Siria, en Yemen, en Turquía, en todos estos lugares primordialmente musulmanes, cada vez más y más musulmanes están viniendo al Evangelio, con peligro de su vida, porque muchas veces son las mismas familias son quienes los entregan precisamente para ser matados por haber dejado el Islam y haber aceptado el cristianismo.
Uno de los pastores que estuvimos capacitando allá nos platicó su historia, una historia tremenda. Tenía él bastante tiempo de haber aceptado al Señor, de haberle entregado su vida, pero tenía que hacerlo en secreto porque toda su familia era musulmana. Y un día, joven él, vivía con su padre, con su familia. No puede más, no puede resistirlo más y tiene que ir y decirle a su papá pues que ahora él es cristiano y que él ha decidido seguir a Isa, como le dicen ellos, ¿no? A Jesús. Y estaba el papá en la sala leyendo el diario y entonces se acerca a él de un poquito a la distancia y le dice, papá, tengo que hablar con usted. Y baja el diario el papá y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, bueno, papá, tengo algo muy importante que decirte. Y esto que le va a decir es muy difícil porque muchas veces cuando los hijos o los padres se enteran que los hijos se convierten al cristianismo, su ley dice que tienen que ser muertos. Y los mismos padres son quienes los entregan y quienes los arrastran. De modo que lo que está haciendo este hijo es muy, pues muy arrojado y está frente a su padre y le dice, tengo que decirte esto muy importante. Y le dice, papá, quiero decirte que ahora soy cristiano y que le he entregado mi vida a Jesús. Entonces platica que el papá deja el periódico sobre el sofá, se levanta y empieza a caminar hacia él. Y cuando está cerca de él, se cuelga de su cuello y lo abraza y empieza a llorar con él y le dice, yo también soy cristiano. Ay, qué bueno. Y los dos están llorando y dice, ¿desde cuándo? Y dice, desde hace 3 meses. Y eran cristianos los dos sin saberlo, a escondidas, porque no podían compartirlo, ¿no? Obviamente fue algo de gran gozo para ellos y al rato decía, bueno, ¿y dónde leías tú la Biblia? Y dice, no, yo la leía en el baño. Pero ese tipo de historias son muy reales y son cosas que ellos experimentan, pero que a pesar de eso, la iglesia está creciendo. Cada vez más y más personas se reúnen en casas a conocer más acerca del Señor, a conocer más acerca de su palabra. Lo mismo en China, estuvimos capacitando pastores en más de 5 ciudades diferentes allá, con pruebas tremendas, con retos, dificultades muy grandes, el gobierno en su contra, la gente en su contra, monitoreados por todas partes, a donde sea que van, las cámaras los siguen, las cuestiones digitales son tremendas, cientos de miles de personas monitoreándolos y bloqueándolos de muchas maneras. En Cuba, ni se diga, en Vietnam, en Myanmar, pero lo emocionante de esto y lo que quiero que vean es que el Señor Jesucristo está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él está edificando su iglesia. Y sí es verdad que va a haber dificultades, y sí es verdad que vamos a enfrentar retos grandes, pero también es cierto que Él nos dijo que confiáramos, que Él está con nosotros todo el tiempo, que Él nunca nos deja. Para mí ha sido de gran aliento las cartas que le manda con Juan a las iglesias y les dice, yo conozco tus luchas, yo conozco esto, yo conozco lo otro, yo sé por lo que estás pasando, yo sé por lo que están atravesando y sé lo bueno y sé lo malo, pero estoy aquí y tienes acceso a mí. Esa parte a mí me motiva muchísimo. Y también sé que en gran parte de las iglesias cristianas ha habido un desprendimiento, una deriva de la sana doctrina. Muchas iglesias se han alejado de la palabra y han preferido filosofías de hombres, han preferido ideas de personas, la falta de preparación bíblica, el sincretismo con las cosas del mundo ha hecho que haya mucho cristianismo superficial, que ni siquiera debería llamarse cristianismo. Y eso es algo tremendo, pero también es algo que la Biblia nos ha anunciado una y otra vez. En Mateo 7 el Señor dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre. Yo les diré, apártense de mí,
hacedores de maldad. O sea, todas esas cosas, dices, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. Te habla de personas que creen que conocen a Dios, personas que creen que están haciendo un favor hacia Dios, pero que no le conocen. Y tristemente hay muchísimos, eso está pasando muchísimo por todo el mundo. Por ello es que nosotros, y con esto termino la respuesta a mi hermano, perdón que me extienda tanto, pero yo creo que tú tienes un llamado muy especial de parte de Dios. Cada uno de ustedes. Ustedes, Dios les ha alcanzado con su gracia y su misericordia para que ustedes lleven en sus hombros la iglesia a la siguiente generación y a sus hijos y a sus nietos, y la iglesia dentro de 100 años va a descansar en la fidelidad de ustedes a la palabra de Dios. El tipo de evangelio que van a recibir las personas en Argentina dentro de 50 años, dentro de 100 años, va a depender de la fidelidad de ustedes a la palabra de Dios, del que ustedes no comprometan su fe, del que ustedes no se dejen llevar por los atractivos del mundo, por la vanidad de esta vida, y que verdaderamente tengan sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. Porque si ustedes se saturan de la palabra de Dios y ustedes son celosos de mantener ese tesoro precioso que Dios les ha confiado, la iglesia de la siguiente generación en Argentina va a ser muy diferente a la iglesia que nos tocó a nosotros o a la iglesia que les tocó a nuestros padres, etcétera. Porque hubo hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que fueron fieles, y que gracias a su fidelidad y gracias a su sacrificio, tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y tú y yo pudimos llegar a conocer a Cristo. De modo que asume esa responsabilidad con gran humildad y créele a Dios que Él te ha puesto ahí para que tú seas luz en ese lugar. Amén. Amén. Gracias por invitarme y gracias por regalarme también de su valiosísimo tiempo esta noche. Gracias, Andrés. Qué lindo tenerte acá. Me dan ganas de armar una enramada y quedarnos toda la noche. Pero Sacamos bueno, malvaviscos. sí, sí. Pero bueno, hermanos, de todo corazón te agradecemos. Yo les invito a los demás que después, si quieren escribirle algo al doctor Salazar, lo pongan ahí en el grupo y yo se lo reenvío a él para que lleguen nuestras palabras de agradecimiento y cariño. Es la primera vez que nos encontramos. Si Dios lo permite, no es la última vez. Así que podemos ir. Este año ya medio complicado venimos, pero el año que viene queremos tenerlo nuevamente acá entre nosotros y esperemos que algún día físicamente también. Ya que recorrió todo el mundo, falta irse al fondo de todo acá a Argentina, así que en cualquier momento lo tenemos en el inodoro del mundo, dicen. Pero esta fue una iglesia de alta gracia, Andrés, es distinto. Sí, alta gracia. Un encuentro de alta gracia, tiene un plus espiritual. Sí, sí. Igual no le vamos a guardar el rencor porque nos mató la ilusión de Papá Noel. Lo voy a olvidar, lo perdono y vamos para adelante. Si Muniro ya se está dejando el pelo, la barba, falta que esté blanca, y la panza. Bueno, Ramón, ¿estás ahí? Ahí está. ¿Podés cerrar con una oración, orar por el hermano también? Bien, oramos, hermano. Damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo hermoso, precioso que pudimos compartir, Señor, compartiendo las experiencias, las vivencias, pero sobre todo, Señor, aprendiendo de lo que tu palabra nos dice y nos enseña de distintos temas. Pero qué bendición también el que nos permite como iglesia local, Señor, el tener a nuestro hermano Jorge compartiendo con nosotros, entregando el mensaje tuyo. Y cuánto bien nos hizo, Señor, el poder escuchar y aprender y aclarar dudas. Y Señor, rogamos que tú estés y sigas bendiciendo su vida, su matrimonio, su familia, su ministerio,
Y Padre, que también estés utilizando y sigas utilizando de Él en cada lugar, en cada reunión, en cada mensaje, que también nosotros podamos ir disfrutando, Señor, de esas enseñanzas tan simples, tan sencillas, pero tan profundas a la vez. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Ruego, Padre, también que tú le estés bendiciendo y también a cada uno de nuestros hermanos que no pudieron conectarse, aquellos que no tienen la posibilidad, que también tú le estés bendiciendo. Te alabamos, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te alabamos también porque eres el Dios todopoderoso y es en quien confiamos y descansamos. Amén. Pedimos, Señor, esto agradecido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por soportarme todo este tiempo, que yo sé que es tarde por allá y han de estar muy cansados también. No, estaríamos toda la noche. Saludos a Aimé, saludos a los hijos, saludos a la iglesia en Vancouver, Canadá. ¿Los hijos están con ustedes allá? El más grande está ahora en Minneapolis. Él viene la semana que entra, está en el seminario estudiando en Estados Unidos. El segundo, Sebastián, está estudiando en el seminario también en California. Llegó hace 15 días. Y el más pequeño, Daniel, él sigue aquí con nosotros aún. Bueno, saludos a toda la familia y congregación. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Que el Señor te bendiga y te siga utilizando, ¿sí? Gracias, Andrés, y gracias a todos ustedes. De verdad que es un gusto conocerlos y les bendigo en el nombre del Señor y les doy las gracias también por tanto cariño. Bueno. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos, hermanos. Buenas Chao. noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias por su claridad en el mensaje. Nos hizo muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que el Señor le siga utilizando de la misma manera. Amén. Jorge. Buenas noches, gracias. Bendiciones.